En esta ocasión tenemos una charla a cargo de Edwin Escobedo. Él nos va a hablar acerca del uso de mapas de texturas para la simplificación de videos de gestos dinámicos en el reconocimiento de lengua de señas. Para contarles un poco de Edwin, Edwin estudió Ciencia de la Computación en la Universidad Nacional de Trujillo. Tiene estudios de maestría y doctorado en Ciencia de la Computación en la Universidad Federal de Ouro Preto, en Minas Gerais, en Brasil. Calificado como investigador con CITEC también, en María Rozborowski, nivel 2. Tiene una amplia experiencia y conocimiento en proyectos de investigación que involucran ciencia de datos, inteligencia artificial y machine learning. Así que bienvenido, Edwin. Muchas gracias por estar aquí y de verdad esperamos poder compartir contigo todo ese conocimiento y sobre el tema que nos vas a brindar. Ok, muchas gracias, Elian. Gracias a ustedes por la invitación nuevamente. Bueno, voy a comenzar a compartir mi pantalla. Muy bien. A ver, creo que sí, ¿no? Listo. Me confirma, por favor, Elian, si consigue visualizar mi pantalla completa. Claro, a ver, me parece que está cargando. A ver si nos pueden ayudar los que están aquí. Ustedes pueden visualizar. Ya, ahora sí, sí, se puede visualizar. ¿Sí? Perfecto. Ok, perfecto. Entonces, bueno, voy a comenzar. Muy buenas tardes con todos. Bueno, el día de hoy, como ya me presenté Elian, nuevamente mi nombre es Edwin Escobedo Cárdenas, doctor en Ciencias de la Computación. Y el día de hoy voy a presentar con ustedes lo que es, el tema de mi doctorado, ¿no? Que fue parte en sí de mi maestría. Fui desarrollando este tema desde mi maestría, luego le di continuidad en lo que era mi doctorado, ¿no? Como ya mencioné, Elian, en la Universidad Federal de Ouro Preto, en el estado de Minas Gerais, en Brasil. Bueno, el tema se titula Uso de mapas de textura para la simplificación de videos de gestos dinámicos en el reconocimiento de lengua de señas, que fue netamente el problema que abordé durante mis años de estudio. Bueno, rápidamente voy a presentar lo que es una breve introducción, ¿no? Al tema que desarrollé, un punto sobre el método que fue elaborado y los experimentos y resultados obtenidos, ¿no? Con algunas conclusiones. Me faltó ahí colocar, disculpen, el punto de conclusiones. Y bueno, empiezo. Bueno, introducción. Para poder entrar en contexto, les voy a hablar rápidamente de qué es lo que sucedió, ¿no? Cuando comencé a realizar mis estudios de maestría, había un punto muy importante. Se me asignó, ¿no? Conversando con mi orientador, el profesor Guillermo Cámara, me explicó, ¿no? La problemática que existía en el reconocimiento de lengua de señas, ¿no? Que es un problema a abordar tanto en la parte social, ¿no? Tiene una justificación social muy fuerte y también tiene una justificación tecnológica, ¿no? Muy fuerte. Rápidamente, para abordar, comencé a estudiar más o menos una maestría por el 2013, finalizando por agosto. Entonces, en esas épocas todavía no había un alto desarrollo como son ahora las técnicas de Deep Learning, ¿no? De Machine Learning. Bueno, y un problema a enfrentar el análisis de videos. Justamente allí estaba el meollo del asunto, ¿no? El tema. Sabemos que un video, ¿no? Está compuesto por diferentes frames, como podemos observar aquí, ¿no? A ver, aquí, ¿no? Por diferentes frames. Entonces, el procesamiento de estos frames, ¿no? La extracción de estos puntos característicos dependiendo de la duración de un video, ¿no? De una determinada seña de lengua, ¿no? Era algo tedioso, algo engorroso. Sabemos que cada frame aporta características, aporta información importante que puede ser relevante o no, dependiendo, ¿no? de si es un frame representativo de esa seña que yo tenía que evaluar. Entonces, allí vino un primer punto, ¿no? El procesar un video requiere un costo computacional adicional, ¿no? Hay que trabajar con una imagen. Y por ahí fuimos, ¿no? Otro punto a abordar fue, perfecto, la primera problemática que teníamos que resolver era el cómo trabajar con videos, ¿no? Ya el procesar un video ya consume una cierta cantidad de tiempo. Y ahora lo otro
era entender la dinámica o la estructura de una lengua de señas. Era otro factor también que se tenía que abordar, que se tenía que comenzar a estudiar. Aquí rápidamente tuvimos la suerte de contar con el apoyo de una profesora, ¿no?, de lengua de señas brasileña, muy experta, capaz en su área, la profesora Daisy, a quien le agradezco bastante por habernos dado como se dice, un feedback, una introducción, tomado su tiempo para explicarnos lo que era la lengua de señas, ¿no? Y ayudarnos a entender este problema, ¿no?, esta problemática que se quería abordar y sobre todo a la que se le quería dar una primera solución, ¿no? Porque sabemos que el reconocimiento de lengua de señas es realmente una problemática muy difícil, pero muy difícil. Hay muchas variables. Entonces nos decidimos concentrar en 3 de los parámetros primarios, ¿no?, que son, ¿no?, la base, la estructura principal de una lengua de señas. Obviamente también hay otros parámetros llamados secundarios, como el reconocimiento como la expresión facial, el sentido de la mano, etcétera, etcétera. Pero nos centramos en 3 parámetros primarios fundamentales. Uno era la configuración de la mano. A ver, voy a meter el láser. Uno era la configuración de la mano. La forma que adopta la mano hace que esa seña cambie su significado, ¿no?, de configuración. Aquí está. Otro era el movimiento, otra característica importante, ya discutiendo, leyendo un poco sobre lengua de señas, su estructura, encontramos que el movimiento de las manos, ¿no?, junto con la configuración, eran determinantes. Y el tercer parámetro que identificamos era punto de articulación, o también conocido como localización. ¿En qué parte del cuerpo se realiza esta seña? Porque puede haber un movimiento similar y una configuración de mano muy similar, pero si ese movimiento lo hacemos en una región inferior, pero al frente de la sección pectoral, ¿no?, o lo hacemos en una parte adelante del cuerpo, pero en una parte superior, ¿no?, o por más o menos a la altura de la cabeza, también afectaba el significado o la interpretación de esa seña. Entonces teníamos muchos puntos a abordar, ¿no?, muchas ya incógnitas, ¿no? Teníamos 3 parámetros primarios y teníamos que encontrar esos parámetros primarios y codificarlos dentro de un video, ¿no?, un video de una seña, porque estábamos trabajando en lo que son señas dinámicas, ¿no? Porque solamente para hacer un paréntesis, también existen señas estáticas. Netamente el alfabeto, no todas las letras del alfabeto, pero la mayoría, y los dígitos, que son señas estáticas, ¿no? No poseen movimiento y son independientes de la localización. Pero para nuestro problema sí teníamos que trabajar con señas dinámicas, y allí estos 3 parámetros primarios sobre todo eran fundamentales, ¿no? Entonces, a la par que fuimos planteando diferentes soluciones, fuimos probando, ¿no?, más o menos por el año 2013, 2014 ya, cuando ya estaba más consolidada la parte de la revisión bibliográfica, habíamos leído bastantes antecedentes, ¿no? Más o menos 2014, 2015 ya hicimos una primera propuesta que dio resultados muy excelentes, y luego pasé a comenzar a realizar mi doctorado, ¿no?, ya más o menos en 2015, donde se llegó a finalizar la primera parte, ¿no?, de esta propuesta muy interesante. Y, bueno, nuevamente luego de que, bueno, se planteó esta propuesta interesante, más o menos para el 2015, ya rápidamente pasé a hacer el doctorado y a investigar la incógnita que me había llegado desde un principio, ¿no? El problema seguía presente. Por más que yo hice, bueno, o que se planteó en esos momentos un método o un descriptor para extraer características no discriminativas de un video, se trabajó al fin y al cabo con frames representativos, pero allí existía el problema de cómo procesar un video y que sea rápido, porque la idea es a futuro que este modelo se ejecute en tiempo real, ¿no? Esa fue la idea, la proyección para el año 2015. Entonces procedimos a abordar nuevamente, a buscar alternativas, opciones que nos permitan integrar nueva información y tratar de cómo simplificar este tiempo de procesamiento. Allí fue donde se encontró en la literatura
lo que era el concepto de mapas de textura, ¿no? O codificación de videos, codificación de información en una única imagen, que ya se había probado en lo que es reconocimiento de acciones, algunos también problemas muy similares también en reconocimiento, Activity Recognition, también se habían probado y estaban dando buenos resultados, sobre todo en lo que era reconocimiento de acciones. Por esas épocas también recuerdo que los métodos para simplificar, extraer movimiento era el Optical Flow, pero el Optical Flow tenía lo que es un cierto grado de peso, ¿no? O sea, demoraba, su tiempo de procesamiento no era rápido y no era viable trabajarlo en tiempo real. Pero se encontró, bueno, se encontró esta definición de mapas de textura y se procedió a buscar información sobre lo que es, ¿no? Más, si hay algunos métodos buenos o si hay algunas propuestas interesantes que nos puedan ayudar. Y justo allí encontramos una propuesta basada en rag pooling, un método que era la generación de mapas de textura, también llamadas imágenes dinámicas, que fueron, bueno, más o menos propuestas por el 2016, 17, 18, con sus mejoras, hasta el 2019, que realmente presentaban resultados muy buenos, ¿no? Y se decidió integrar estos métodos. Estos mapas de textura eran computacionalmente rápidos, ¿no? De generar, independiente del tamaño del video. Y bueno, y a la par también se decidió trabajar o integrar información multimodal, porque únicamente no quisimos solamente quedarnos en analizar imágenes a través de un video RGB. Quisimos integrar nuevas informaciones, ¿no? Y allí fue donde utilizamos un sensor Microsoft Kinect, que nos ayudó, nos apoyó bastante, ¿no? Primero en realizar una base de datos, porque en aquellas épocas todavía no habían bases de datos validadas, bien y desafiantes, no existían. En la actualidad también todavía no hay bases de datos así que estén completamente validadas por expertos. Y bueno, entonces trabajamos, a la par de que ya se estaba proponiendo este modelo, ¿no? Para desarrollar, ¿no? Reconocimiento de lengua de señas, ya se abordaba el tema, ok, vamos a simplificar los videos, vamos a ver si es que existe una técnica que nos ayude, ya se había identificado durante la revisión de la literatura. También incluimos esta información, ¿no? Multimodal, el canal de información de profundidad y, bueno, a través del kit, ¿no? De desarrollo del Kinect, la extracción de los puntos del esqueleto, ¿no? O sea, las articulaciones del cuerpo, que también se integraron en todo nuestro modelo. Entonces, este modelo que les estoy presentando ya es uno de los prototipos presentados más o menos ya por el año 2016, 2017, donde ya estaba a la mitad de mi doctorado, donde ya se tenía un esquema de trabajo más compacto. Teníamos, ya se había direccionado cómo abordar, cómo codificar cada parámetro primario, localización, movimiento, ¿no? Entonces, configuración de mano, se habían abordado bastantes de estos puntos y se integraron en este modelo, ¿no? En este sistema. Trabajamos con esa propuesta de mapa de textura, que también encontramos una alternativa para no solamente codificar los videos, también codificar esta información de esqueleto, que es muy, pero muy importante. Y bueno, aquí está el resumen, ¿no? En resumen, el método, que más o menos el prototipo del año 2017, si no me equivoco, ¿no? Donde teníamos tres arquitecturas ya basadas en Deep Learning, ¿no? Que se utilizaban o se fusionaban en una operación Later Fusion, ¿no? Que más adelante voy a ir a explicar. Bueno, ¿cómo abordamos el tema de codificación, ¿no? Porque al final son mapas de textura, el título de esta presentación es mapas de textura. Entonces, abordamos el esqueleto, ¿no? Trabajos en la literatura, muchos decían que el esqueleto lo que hacían era agregarlo a una red neuronal recurrente, ¿no? Lo cual también era correcto, solo que ¿qué sucedía con una red neuronal recurrente? Que la información entraba de forma lineal y el problema era la pérdida de información espacial de las posiciones del esqueleto, ¿no? De las articulaciones. Fue uno de los problemas, incluso cuando realicé algunos experimentos, ¿no? Comparando con una RNN, una VLSTM y una LSTM, me di cuenta, ¿no? Que justamente esa entrada lineal que le hacía de los datos, de las posiciones del esqueleto, ¿no? Generaban esa pérdida espacial.
Pero, ¿cómo se abordó? Bueno, se encontró también un trabajo del 2016, propuesto por Hope et al., que fue muy interesante. Bueno, el trabajo de él también no era algo así como se dice, pero fue muy bien aplicado, fue muy bien aplicado y nos sirvió para agregar una mejora al trabajo original, ¿no?, de Hope et al. Bueno, su trabajo consistía en agrupar los joints, ¿no?, en partes, ¿no? Dividir este cuerpo en tres partes. Aquí tenemos un K3 justamente. Dividir el cuerpo en una parte izquierda, una parte derecha y una parte central, ¿no? Entonces, él hacía una codificación de colores, ¿no?, del movimiento, ¿no?, de cada punto. Por ejemplo, los puntos de la mano, todos los puntos de la mano, se van a codificar en un espacio HSV, ¿no? Y ya más adelante les voy a mostrar cómo quedaban los resultados. Y fue muy interesante su modelo, ¿no? Lo probaron en varias bases de datos de reconocimiento de acciones y eran muy buenos. ¿Y cuál era la garantía o la ventaja? Que almacenaban y evitaban la pérdida de la información de localización, o en qué parte, con relación al cuerpo, se movía la mano. Y bueno, nosotros analizamos, se encontró dentro de la propuesta de ellos que sí, el trabajo realmente era muy relevante, solo que había un problema con el método original, que más o menos era que este K igual a 3, dividir el cuerpo en tres partes, a veces cuando se aplicaba, porque nuestra mejora fue comparada en una base de datos de reconocimiento de acciones, más que todo. No había, como les dije, no había muchas bases de lengua de señas. Pero igual, decidimos agregar una mejora, un K igual a 5, que técnicamente era independizar cada parte del cuerpo, ¿no? Brazo izquierdo, brazo derecho, pierna izquierda, pierna derecha y la parte central del cuerpo. A diferencia de ellos que no, solamente eran tres partes. Entonces, haciendo esta modificación, se mejoró la fórmula propuesta, ¿no?, original, agregamos un umbral más y los resultados se mapearon muchísimo mejor, porque cada uno de estos espacios, cada uno de estas partes independientes del cuerpo, se analizaba por separado y tenían una codificación de color o de movimiento más independiente. Aquí, por ejemplo, ¿cómo eran los resultados? De forma rápida para mostrarles. Bueno, aquí teníamos los diferentes esqueletos en un tiempo, ¿no?, correspondientes a cada frame, a un tiempo. Se aplicaba ese método esqueleto optical spectra, ¿no? Y al final se generaban tres proyecciones de todos estos esqueletos, independiente del tamaño, ¿no?, del video, del número de esqueletos que teníamos por cada frame. Se generaban tres imágenes, una con la proyección en el plano XY, que técnicamente nos mapeaba el movimiento, cómo era el movimiento, por ejemplo, en esta región. Bueno, entonces, como decía, la codificación del esqueleto tuvimos tres proyecciones X, ¿no?, una proyección frontal, una superior y una lateral. Entonces, en resumen, ¿no?, teníamos un video, todas las posiciones del esqueleto se llegaban a resumir en tres vistas o en tres perspectivas. Y luego hacíamos lo mismo con lo que es ya las imágenes, ¿no?, las imágenes RGB, o mejor dicho, los videos RGB. Se codificaron tanto los videos en RGB, aquí tenemos, por ejemplo, aquí, y luego se codificaron también los mapas de profundidad, ¿no?, la información de profundidad, la depth data, ¿no? Bueno, ¿y cómo se realizó esta codificación? A través de una propuesta, ¿no?, el método propuesto por Fernando et al., un trabajo entre 2016 y 2017, como les comenté en un inicio. Ellos hicieron una propuesta muy interesante, que más o menos el método decía lo siguiente, que cada frame contiene un nivel de información o de características, ¿ya? Lo ideal es que ese frame se le extraigan ese vector de características que va a aportar y se integre dentro, no se integren o se, a ver, ¿cómo diría? O se promedie, ¿no?, con los futuros vectores de características que le van a dar los otros frames. Más o menos así era la idea general que ellos planteaban. Y se basaban en un método que era, si no me equivoco, que era SVM, ¿no? Ellos se basaban en lo que era el SVM. ¿De acuerdo? El SVM, el kernel SVM tiene, bueno, el RBF tiene, por ejemplo,
una función tipo gaussiana. Entonces vamos a aplicarle una función similar a todo un video, ¿no? Le vamos a aplicar técnicamente hablando un filtro al video. Y este filtro nos va a garantizar que vamos a promediar las características más relevantes dentro de un video. Y aquellos píxeles que van a manifestar movimiento dentro del video van a comenzar, ¿no?, a demostrar un mayor peso comparado a aquellos píxeles que se quedan estáticos. Por eso es que aquí, si ustedes consiguen visualizar en las imágenes, el fondo está, ¿no?, está desaparecido técnicamente. Tiene un valor promedio, ¿Por qué? Porque no hay píxeles, y justamente la teoría, ¿no?, ellos dicen, lo que no se mueve, al promediarse, se anula, decía, ¿no? Y los píxeles que sí se han movido, que han tenido ese movimiento durante todo el video, ellos son los que van a permanecer con un mayor peso y sus puntos característicos van a resaltarse sobre los otros. Y es lo que pasaba aquí en estas dos imágenes de ejemplo, ¿no? Teníamos, por ejemplo, el rostro, que en cierta manera sí tenía un cierto movimiento, y la mano también manifestaba un movimiento. Incluso, para los más observadores, se pueden dar cuenta que aquí hay como una secuencia, ¿no? Como que deja un rastro todo el movimiento de la mano, desde un punto inicial hasta un punto final, donde finaliza. Bueno, y aquí tenemos este mapa. Se aplicó esta técnica tanto para las imágenes, ¿no?, RGB, como para los videos de profundidad, ¿no?, los datos de profundidad. Y esta información fue muy interesante, y ya una vez que teníamos codificado todo esto, pasamos a resolver un último desafío. El último desafío ya era extraer información de la mano, porque este otro problema que también se encontró en su momento fue que las imágenes dinámicas eran muy buenas para codificar el movimiento y en cierta forma la pose, ¿no?, de la mano. Pero para extraer características más relevantes, más detalladas, allí sí hubo un problema, allí sí había un problema. Por ejemplo, aquí la información de la mano no está muy clara, no es muy precisa, y se está perdiendo detalle. Eso ya durante la parte experimental se encontró esa problemática. Entonces, lo ideal era alimentar al método propuesto con información detallada, es decir, con segmentos de la configuración de la mano, ¿no?, pero que estén más nítidos, más claros, con toda la información suficiente para extraer esos vectores de características, ¿no? Entonces se aplicó una codificación, ¿no? Bueno, fue una heurística muy interesante, ¿no? Era muy simple realmente. La idea era buscar métodos simples, pero efectivos, ¿no?, que resulten. Y un método muy inteligente, bueno, muy interesante que se encontró, que realizamos, que aplicamos, que consistían más o menos, honestamente, para resumir, en que nosotros vamos a analizar la trayectoria, el movimiento. Y durante la trayectoria, durante el movimiento de una mano, en un movimiento natural de un signatario, siempre hay rapidez, ¿no?, al hacer una seña, al realizar una seña, siempre hay una rapidez. Y esta rapidez se manifiesta, se refleja cuando analizamos la desviación estándar, ¿no?, la varianza que existen, o las diferencias que existen entre cada posición de la mano, ¿no?, de un frame a otro. Cuando hay movimientos rápidos se detectó, ¿no?, se detectó que había saltos, ¿no?, saltos en distancias entre puntos. Y al hacer ese contraste con los frames respectivos, se llegaba a visualizar claramente que estos eran los frames que presentaban esa distorsión en la mano, ese desenfoque se diría. Mientras que en segmentos de un video, ¿no?, de señas, aquellos segmentos que ya tenían esa desviación estándar menor, o esa variación en el movimiento mucho más estable, ya presentaban frames correspondientes con una mejor calidad, con un mejor enfoque de la mano, que era justamente lo que queríamos. Y cuando, bueno, se analizó este experimento, ¿no?, se analizaron diferentes valores de segmentación, porque la idea era ir segmentando el documento, hacer un barrido rápido y encontrar en qué parte o en qué segmento podríamos encontrar, ¿no?, el frame más representativo, ¿no? Entonces, aquí se aplicó un algoritmo, ¿no? Una propuesta que era encontrar el segmento o los dos segmentos que presentaban la menor varianza, o el menor desviación estándar, disculpen, estaba hablando, la menor desviación estándar, y
escoger de ellos el frame con el menor grado de desenfoque, ¿no? Algunos resultados que obtuvimos los pueden visualizar en este lado, ¿no? Aquí están, por ejemplo, frames seleccionados con este método, ¿no? Que reflejaban exactamente la configuración de la mano que queríamos. Y justo estos tres son casos de señas muy similares. Son casos donde las señas son demasiado parecidas. Y la diferencia es un dedo nada más, ¿no? Un dedo aquí, ustedes pueden visualizar. Y esa era la idea, obtener estos frames representativos para extraer o para segmentar el área de la mano, ¿no? Y tener esa información fina, se podría decir, esa información detallada. Luego, una vez que teníamos todas nuestras informaciones, ya se procedió a hacer el entrenado de las redes neuronales, ¿no? De la CNN que trabajamos. ¿Y cuál fue la gran ventaja? Bueno, hasta aquí ya se pueden dar cuenta. La gran ventaja fue que el tener videos simplificados en una única imagen de textura nos ayudó a probar y experimentar diferentes configuraciones de redes, diferentes, lo cual era computacionalmente costoso si se trabajaba a nivel de videos, ¿no? Los que han trabajado con alguna 3D-CNN, ¿no? Que es una arquitectura diseñada para trabajar con videos, para procesar videos, se van a, ya saben, ¿no? El tiempo que demora, que conlleva procesar video en datasets de videos. Entonces, al haber hecho esta simplificación, el tiempo de entrenamiento se redujo considerablemente, ¿no? Bajó increíblemente y podíamos experimentar con diferentes arquitecturas. Nos preocupábamos, ya la preocupación recayó en encontrar una arquitectura, ¿no? Una arquitectura que funcione muy bien y que sea muy buena, ¿no? En la parte de aprender características representativas de estas imágenes dinámicas o mapas de textura, ¿no? Ese fue lo que nos ayudó, esa fue una parte muy importante. Muchas veces cuando se trabaja con videos, el tener esos videos y sobre todo, imaginemos una base de datos de videos multimodal, no solamente con entradas RGB, sino con entradas de profundidad, entradas de esqueleto, trabajarlos, ¿no? con los clásicos modelos, conlleva mucho tiempo, muchísimo tiempo, y uno ya no puede probar opciones, salvo que tengamos computadores mucho más costosos, con mucho más poder computacional, ¿no? Pero para esos tiempos era difícil, ¿no? Y actualmente también lo es. Trabajar con videos es full pesado, ¿no? Muy pesado realmente. Pero igual, se trabajó, pudimos probar diferentes arquitecturas, bueno, unas 3 arquitecturas que quedaron muy buenas, que se adaptaron bastante bien, fueron estas. La primera arquitectura, ¿no? Recibía como entrada cada uno de estos individuos, ¿no? Cada una de estas imágenes de textura de diferentes proyecciones del esqueleto. Se entrenaba de forma independiente a través, ¿no? En cada flujo. Esta es una tree string, ¿no? CNN. Y luego ya había una etapa de fusión de mapas de texturas, ¿no? A este nivel fusionábamos los mapas de textura, que eran las salidas de esta cuarta etapa convolucional, y ya luego aplicábamos una full connected y teníamos nuestros resultados, ¿no? Se fue entrenando, se tuvieron muy buenos resultados. Luego a la par también íbamos entrenando, juntando, ¿no? Juntando mano, lo que es de profundidad, se iba independiente con lo que es de color, ¿no? Mapa de textura de datos de profundidad, ¿no? Mano de datos de profundidad, y así. Mapa de textura de los videos RGB y la mano ¿no? de los videos RGB. Y así entrenábamos cada uno con su propia arquitectura, era una two-string, ¿no? La misma forma que procedimos aquí, ¿no? De 4 etapas convolucionales, una etapa de fusión y clasificaciones iniciales. Entonces luego ya estas 3 salidas se mezclaban, se fusionaban Aquí habían 2 opciones, lo fusionábamos a través de lo que es salidas de scores, ¿no? Hacíamos un promedio o alguna función, o si no, integrábamos salidas de mapas de texturas en una nueva arquitectura, ¿no? Integrábamos ya podíamos jugar a este nivel, podíamos hacer esos experimentos a este nivel, realmente, ¿no? Esa fue la factibilidad, ¿no? La gran ventaja de trabajar con mapas de textura, y realmente ayuda bastante. Bueno, la parte experimental, ¿cómo funcionaron, ¿no? ¿Cómo operaron estos mapas de textura al fin y al cabo? Bueno, hicimos una parte experimental con 2 datasets. Un dataset creado por nosotros, ¿no? Fue parte también de la propuesta de mi doctorado.
bueno, el dataset originalmente tiene muchísimas clases, tiene, creo que si no me equivoco, 89, 90, pero se decidió trabajar con 37 clases, solamente 37 de las 90, porque siendo estas 37 las más desafiantes, uno de los factores que influyó fue el costo de limpiar, de hacer la limpieza, de hacer, ¿no?, el etiquetado de esas bases de datos. Solamente para que tengan una idea, esta base pequeña de 37 clases pesaba cerca de los 40 gigas de información, ¿no? Entonces ya trabajar con las 100 era enorme, ¿no?, un costo enorme. Entonces se simplificó con las señas más desafiantes a este punto. Y luego también aquí trabajamos con una base de datos, de las pocas que encontramos, la LSA64, una base de datos de lengua de señas argentina, con 64 clases, que solamente poseían videos de color, nada más. Pero igual los decidimos utilizar para nuestros experimentos. Aquí podemos observar los resultados de extraer aquel frame representativo con la configuración de la mano, ¿no? Estos son los resultados que obtuvimos por cada uno de los, ¿no?, de los datasets utilizados. También aplicamos técnicas de data augmentation para alimentar más lo que eran los modelos, ¿no?, nuestras redes que estábamos proponiendo. Por ejemplo, el data augmentation solamente se visualiza como un espejo, nada más. Lo único que hicimos fue hacer esa función espejo dentro de los datos originales, ¿no? La única diferencia que se manifiesta más claramente es aquí, en la generación de los mapas de textura del esqueleto. Aquí se puede visualizar una diferencia más específica. Aquí más que todo vemos un espejo. Pero esto nos ayudó bastante porque algo muy bueno que sucedió durante la creación de la base de datos es que no solamente la grabaron personas diestras, sino también personas zurdas, ¿no? Entonces, las personas que grabaron esta base o utilizaban como mano dominante la derecha o la izquierda, ¿no? Y eso se manifestó y eso alimentó bastante la base de datos. Y por eso fue ideal aplicar Data Augmentation. De esa forma ya teníamos el simulado de todos los participantes que hagan una seña tanto con la mano izquierda como con la mano derecha. Fue muy interesante, ¿no?, todo cómo se planeó el proyecto. Se abarcaron diferentes puntos, ¿no?, puntos y retos a realizar, ¿no? Luego los resultados, para ver aquí. Los resultados fueron muy buenos comparados con el estado del arte de la base LSA64. Fueron muy buenos, superiores realmente. Y un punto importante aclarar para ustedes es que como esta base de datos no tiene información de profundidad ni tampoco información del esqueleto, se utilizó un estimador de puntos, ¿no?, de las articulaciones, el famoso OpenPose, ¿no?, artículo de CVPR, ¿no?, del 2017, ¿no?, que ganó el premio. Un buen artículo con una buena precisión realmente. Utilizamos, ¿no?, ese estimador para encontrar los puntos y generar las imágenes, ¿no?, las imágenes de textura del esqueleto. Entonces solamente se trabajó con lo que es imagen dinámica de color, no había forma de cómo estimar la profundidad y la configuración de la mano, y aquí finalmente la imagen dinámica del video de color, la configuración de la mano y la imagen de textura del esqueleto generado con OpenPose, ¿no?, donde se obtuvieron los mejores resultados. Fue muy interesante, ¿no?, ver cómo en los resultados se manifestaba que sí, que era viable trabajar y la pérdida de información no era muy elevada, ¿no? No era muy elevada cuando realizamos los análisis. Luego, en la base de datos propuesta, como era nuestra base propia, decidimos contrastarla con diferentes métodos, con varios métodos, pero entre los principales están estos 4, ¿no? Un método clásico, un método interesante, un método clásico, ¿no? Luego un método que utiliza Transfer Learning, ¿no?, pero también se integraba con un clasificador SVM, y finalmente un método del estado del arte que casi siempre se encuentra con diferentes variantes, ¿no? Una 3D CNN más una LSTM o VLSTM, ¿no?, del año 2018. Se hicieron las comparaciones y los resultados eran muy similares, incluso a veces eran superiores. Y luego también se realizó un análisis de tiempo para ver cuánto era el costo computacional, ¿no?, en este caso en la configuración del computador,
que llegó a ser 1.22 segundos para procesar una seña. Entonces estaban cumpliendo muchos factores o muchas problemáticas iniciales se comenzaron a abordar ya a este punto. Luego, bueno, finalmente, también al haber realizado el análisis, se llegó a encontrar algo muy interesante. Pudimos identificar, gracias a que utilizamos la técnica de mapa de textura, pudimos identificar exactamente áreas de movimiento de la mano. Y estas áreas nos permitieron generar un nuevo modelo que no se había pensado. Un modelo de clasificación binaria para detectar solamente a través de lo que es la información del esqueleto, de las articulaciones, ¿no? Si es que si es que el movimiento que realizaba una persona era un movimiento de seña válido o inválido, ¿no? Por ejemplo, estos son movimientos inválidos que nunca van a existir, que no se realizan en la lengua de señas, mientras que estos sí existían. Se llegó a identificar, lo cual nos abrió las puertas a extender, ¿no?, la finalización ya del proyecto de doctorado en lo que era reconocimiento continuo. Bueno, eso sería todo, ¿no?, para finalizar. Entonces, muchas gracias por la invitación. Gracias, Elian. Y bueno, disculpen nuevamente los inconvenientes de la red. Muchas gracias, Edwin, por compartir con nosotros tu investigación. Bueno, rápidamente, ya estamos ya sobre la hora. Por ahí los chicos tienen una consulta, un par de consultas con respecto más que todas las redes neuronales que has aplicado. Quizás nos puedas comentar un poco cómo así hiciste los experimentos con diferentes modelos y cómo así llegaste a utilizar, ¿no?, el que finalmente te dio el mejor resultado. Bueno, la verdad, no es... Bueno, trabajé con varios modelos, trabajé con dos específicamente, la ResNet 50 y la ImageNet BGGF, ¿no?, modelos muy clásicos, muy conocidos, solo que los simplifiqué, ¿no? Los simplifiqué. La ResNet, el problema de la ResNet es que era un modelo más grande, ¿no?, con más capas convolucionales, y me generaba lo que era, ¿cómo se dice?, mucho tiempo computacional. Me generaba más tiempo computacional. Entonces lo que hice fue optar por la ImageNet BGGF, que tiene, si no me equivoco, 22 capas, bueno, 22 capas en general. Y lo que hice fue quedarme solamente con las cuatro últimas, con las cuatro primeras capas, disculpen, con las cuatro primeras capas o etapas convolucionales, nada más. Y bueno, también probé, muy aparte del modelo que utilicé, ¿no?, lo entrené desde cero y lo entrené con los pesos que ya tenían a través de Transfer Learning y un fine tuning, ¿no? Y también probé lo que era el intercambio de parámetros, ¿no?, o de descriptores entre cada una de estas redes, ¿no? Al final, bueno, lo que me olvidé decir era que el mejor resultado fue cuando entrené de forma independiente, sin compartición de parámetros, ¿no?, o de pesos, mejor dicho. Okay. Claro, está bien. Bueno, y en cuanto al desenfoque que mencionas en las imágenes, ¿cómo así o qué técnicas o estrategia tuviste que aplicar para eliminar eso? Bueno, hay una función, había una función laplaciana, si no me equivoco, bueno, no recuerdo muy bien de aquellos momentos la función que utilicé, pero sí, era una función que solamente la aplicábamos y ya teníamos un nivel, un valor, un grado de desenfoque entre 0 y 1, nada más, ¿no? Más próximo a 1 significa que la imagen estaba muy desenfocada, ya no se ve, muy borrosa, mejor dicho, ¿no?, muy borrosa, y próximo a 0 significaba que ya estaba más estable. También otra cosa curiosa que también hicimos, aparte de probar este método, probamos también un método de reconstrucción, ¿no?, de eliminar lo que es el desenfoque y reconstruir la mano. Aquí experimenté con lo que era una GAN, y también experimenté con métodos tradicionales. Solo que esa reconstrucción también no era una reconstrucción perfecta, generaba ruido. Y era otro problema, ¿no?, alimentar con ruido esta configuración de mano, donde lo que más me importaba, lo que realmente era urgente, era encontrar esas pequeñas diferencias entre cada configuración, era un problema. Entonces opté por esta opción, ¿no?, que era la más viable. Y computacionalmente no fue muy... Bueno, sí tuvo su tiempo ¿no?,
0.28 segundos. Sí tuvo su tiempo de procesamiento, pero no estaba fuera de los estándares que se habían definido. Estaba todo todavía encajado. Bueno, sí, trabajar con videos es también todo un reto, ¿no? Sí, Muy bien, es un poco muy pesado. bien. Así es. Muchas gracias, Edwin, por tu participación. A nombre del comité del simposio, te damos las gracias por haber participado de este evento y haber compartido con nosotros tu investigación. Muchas gracias, Edwin. Ok, muchas gracias a ustedes. Gracias, Elian. Gracias a todos. Muchas gracias.